grabando, mis estimados estudiantes? Estoy esperando que diga ya. Ahora comenzamos a grabar. Vuelvo a repetir entonces. Una estructura de datos es la organización que yo les doy a mis datos, más las operaciones, funciones, procedimientos que yo les puedo aplicar a esos datos. Dicho de otra manera, si ustedes me dicen que solamente es la organización de los datos, entonces estamos yéndonos a una parte nomás y estamos quedándonos en la base de datos. Pero la estructura de datos es algo más. ¿Y ese algo más qué cosa es? La algoritmia, los problemas, los programas y todas esas cosas que he mencionado ya. Eso es la definición de por qué se llama estructura de datos. Por ejemplo, en Python, cuando vimos nosotros las listas, ¿cierto? Habían formas, habían procedimientos para meter elementos en una lista. Ahí se pierde un poco la visualización del concepto de estructura de datos, porque ustedes decían las listas, sí, pero estaban listas las funciones hechas. Perfecto, están hechas, pero se cumple lo mismo. Si yo quería meter un elemento en una lista, se hacía de una forma. Si yo quería eliminarlo, existían procedimientos para eliminar los elementos de esa organización de datos. Las pilas, los strings, todos tienen sus algoritmos para accesarlos. La diferencia está en que todas esas funciones ya están prehechas en estos algoritmos, en estos lenguajes de alto nivel. Pero en el lenguaje C, como no existe el concepto de lista, yo voy a tener que crearlo desde cero. Por lo tanto, voy a tener que organizar esos datos de alguna forma, con lo único que yo conozco, que por un lado o son los arreglos, que no son listas, o por otro lado con punteros, porque si tengo muchos datos y yo no sé a priori cuántos datos voy a tener, entonces voy a tener que hacerlo todo en memoria dinámica, en punteros. Y por lo tanto voy a tener que definir no solamente la organización de esos datos, sino que también voy a tener que definir cuáles son las funciones. Yo voy a tener que crear precisamente funciones que me permitan manipular esa organización que yo acabo de dar de datos. Eso es lo complicado. Para allá vamos. Ahora, el análisis de algoritmo, ¿qué cosa es? Estoy tomando agua porque estoy más seco que... El análisis de algoritmo, ¿qué cosa es? Es una herramienta, y eso que quede claro, el análisis de algoritmo es una herramienta para hacer la evaluación de un diseño. Eso es importante que lo recalquemos. Un diseño. Permite establecer la calidad de un programa y compararlo con otros programas que resuelven un mismo problema. O sea, es una herramienta que me da posibilidad a mí de decir, de dos programas que yo tengo que resuelven el mismo problema, programa 1, programa 2, yo necesito tener algún criterio, alguna definición, alguna cosa que me diga entre el P1 y el P2 cuál debes elegir. No es cosa de gusto, no es porque esté más escrito más bonito, no es porque tenga colores, no. Debo definir criterios. Y de acuerdo a esos criterios, yo voy a poder establecer una respuesta a ese problema. ¿Cuál elijo? Y los criterios en nuestro mundo, en el mundo de las estructuras de datos especialmente, dicen referencia a dos grandes elementos que yo debo cuidar mucho en el mundo de la informática. Por un lado, tengo que cuidar mucho lo que generalmente denominamos tiempo, es decir, un criterio temporal, cuánto se va a demorar mi programa, que puede ser un criterio, ¿cierto? Que yo diga, ¿cuál va a ser mejor? El que se demore menos. Claro, ese es un criterio perfecto, válido, pero hay que definirlo más. Vamos a definir bien ese concepto, qué significa tiempo. Y por otro lado vamos a tener un criterio también espacial. Y el criterio espacial indica cuántos recursos consume. Por lo tanto, yo también podría decir, oye, sé que el programa P1 es mejor que el P2 porque se demora menos. Ah, perfecto, pero otra persona me puede decir, oye, pero el P2 es mejor que el P1 porque usa menos memoria. Y ahí empezamos a jugar. ¿Qué es lo que vamos a considerar más importante? Ahí es donde entra la experiencia de ustedes a tallar. ¿Qué es lo que necesitan? Obviamente, si yo tengo el P1 y el P2, y el P1 usa más memoria que el P2, y tengo un computador que usa menos memoria, voy a tener que seleccionarlo. Seleccionar el que use menos memoria. Ahora, si tengo harta memoria, a lo mejor voy a necesitar hacer otro algoritmo. Esos son los criterios que yo debo tener claro. Por eso necesito saber cuál es la calidad que tiene lo que estoy tratando de ejecutar y cómo lo voy a medir. Eso es lo que vamos nosotros a trabajar hoy día.
¿Cómo vamos a definir esos criterios y qué vamos a entender por esos criterios? Si yo les preguntara ahora, la típica pregunta es la que da más respuesta. ¿Cuál de los dos es mejor? P1, P2. Ya no podemos decir nada. Pero si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿cuál criterio es más importante? ¿El criterio espacial o el criterio temporal? Es decir, el tiempo o la cantidad de recursos que consume. ¿Cuál creen ustedes que es más importante? Estoy solo para eso, ¿no? ¿Están escuchando, no? Profe, ¿podría Sí, repetir la pregunta? Parece que no me está nadie pescando, ¿ah? Parece que hice una pregunta y que me digan, vuelvo a repetir la pregunta, llevo 10 minutos hablando sobre lo mismo. Me da la impresión de que no sé en qué andaban, tomando 11. Yo no tomo 11, así que también tengo hambre. Bueno, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que es más importante, el criterio temporal o el criterio espacial? No me vengan a hacer explicar nuevamente lo que es criterio temporal y espacial, pues llevo 10 minutos repitiéndolo. Ahora, si no quieren estar en clase, me dicen nomás y paramos al tiro. yo creo que el espacial, profe, ¿Por qué? porque al consumir menos recursos, igual, eh, ¿cómo explicarlo? Tendría un mejor funcionamiento, por así decirlo. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Cuando son criterios, todos los criterios hay que explicarlos. La pregunta aquí de fondo es, ¿para qué quiero los programas? ¿Quién los va a usar? Si ustedes me dicen que es para una persona que toma una decisión rápida, entonces ahí lo más importante el criterio temporal, porque es rápido, más que el espacial. Pero si ahora me dicen, no, si es que tengo millones de datos, a lo mejor es importante ver cuánto memoria consume. ¿Qué es más caro? Y ahí entran ustedes a tallar, sí, para allá vamos. ¿Qué es más caro? ¿La memoria o el tiempo? ¿Qué es más caro? Los recursos espaciales, estamos hablando de memoria, estamos hablando de disco duro, o el tiempo. ¿Qué es más caro? Yo creo que el tiempo, profe. El tiempo es más caro siempre. El tiempo es lo más caro y el tiempo no vuelve. Y de hecho, el criterio espacial, o sea, más o menos memoria, más o menos disco, es cada día más barato. La memoria, bueno, que ahora por la pandemia es que toda opción es cara, pero en un tiempo normal, la memoria es barata y ha bajado los precios, pero ostensiblemente. Ustedes pegan cuánto costaba un giga hace 10 años atrás y cuánto cuesta un giga ahora, ya sea de memoria o de disco duro. Alto, ha bajado. En cambio, el tiempo, no, porque el tiempo es caro. Tener una persona sentada esperando que se demore 10 minutos un programa, estoy pagando 10 minutos por tener una persona sentada. Y entonces, todos esos son los criterios que empiezan ustedes a entender como ingenieros y hacer todo eso análisis. Por eso realmente uno escucha realmente frases que uno dice, parece que las personas no entienden nada. Todos piensan que la opinión que ellos tienen es la válida porque les duele a ellos, ¿no? Pero aquí hay cosas más importantes que analizar. Entonces ahí tenemos los dos criterios. Si yo le dijese ahora ya, tengo este tema de cuál elijo, el P1 o el P2, tenemos claro que uno es tiempo y otro es espacio. Pero ¿cuál de los dos es mejor? ¿Me va a dar respuesta clara a eso?
vuelvo a repetir nuevamente lo que dije de los criterios. Si alguien me podría decir, profe, yo voy a hacer lo siguiente. Quiero medir y me voy a preocupar un poco más del tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar los dos programas, los voy a implementar. Implementar significa programarlos y ejecutarlos. Eso es implementarlos. Entonces voy a tomar los dos programas y voy a implementar ambos programas. Y después voy a medir el tiempo que se demoró cada uno de ellos en resolver el problema. Lo mido por el reloj, como quieran ustedes. Con un cronómetro mido. Y alguien podría decir, sí, pero resulta que lo estamos probando para un puro conjunto de datos. Estamos viendo que mi programa va a revisar un conjunto de datos. Pero ¿qué pasa si modifico los datos? Entonces otro puede decirme, perfecto, cambiamos los datos y volvemos a medir nuevamente los tiempos y después de todas las mediciones que hacemos sacamos un promedio. Sí, también es válido. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Pero de repente ahí entra a decirme alguien, oye, pero ¿y si son muchos los datos? Debería probar muchas cosas. Sí, voy a pasar un harto tiempo probando. También no es muy válido. Y otro puede ser más todavía, oye, ¿saben qué? Es que encontré un tercer programa que hace lo mismo. Entonces ahora tengo que, no dos, tengo que repetir lo mismo para tres, ejecutar tres programas y con todas las combinaciones posibles de datos. Y después llega otro y me dice, profe, encontré otro programa más, tengo 4. Tengo 5, al final me puedo quedar con 100 programas que resuelven el mismo problema. Y como yo los tenía que implementar, significa que cada uno los debí programar, probar, medir sus tiempos y hacer todas las combinaciones. Y después que tengo lista esa matriz grandota de valores, voy a poder decir, en realidad, el que se demoraba menos es el programa 25. Chuta. Y ya, perfecto. Pero si ahora lo analizamos desde la perspectiva también temporal de cuánto tiempo yo voy a perder en eso, en el fondo, perdí el 99% del tiempo en hacer algo que no voy a usar. Porque como tenía que implementar los 100, tuve que gastar el tiempo en los 100. Pero de los 100 minutos, de los 100 unidades de tiempo que usé, en realidad, lo único válido, después de haber tomado la decisión de cuál es el mejor, es una unidad de tiempo. Es decir, trabajé gratis el 99% de las veces. Entonces, de repente, establecer esas soluciones así tan rápidas nos cuesta un poco. Y aquí están los problemas. Pueden existir muchos algoritmos que resuelvan el problema, ya lo acabo de mencionar. Puede ser costoso y casi imposible a veces de programarlos todos. Si tengo 100 programas ya me aburrí. Y además necesito modificar todos los datos. Puede ser una labor además sin sentido. O sea, ya no sé. Alguien me dice, sí, vamos a ordenar 100 datos, vamos a trabajar 100 datos. Entonces los voy a poner de todos lados esos 100 datos. Pero después viene y me dice, no, que ahora vamos a probar con 200, vamos a probar con 300, vamos a probar con 400. Llega al mismo problema anterior. Es decir, sí tenemos aproximaciones de esta forma. Esto me permite tener una aproximación burda, pero aproximación. Eso es lo que yo necesito. Necesito herramientas que me eviten esa pega. Necesito herramientas que me digan, oye, ¿sabes qué? No podéis dedicarte a programarlo siempre. Pero lo vamos a hacer en algunos casos para que ustedes vean todo lo que pasa ahí. Entonces, el análisis de algoritmos tiene como objetivo claro y central establecer una medida, ojo, una medida de calidad de los algoritmos. Es decir, por cada algoritmo yo debería establecer una medida de la calidad. Un número, alguna cosa que me indique la calidad que tiene la solución planteada por ese programa o por ese algoritmo. Y eso me va a permitir a mí compararlos sin la necesidad de implementarlos. Es decir, no tengo para qué programarlos. Haciendo uso de ese criterio, entonces yo podría seleccionar de los 100 cuál es el mejor. Pero eso, ¿cómo se hace? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto implica asociar a cada algoritmo una función matemática que mida su eficiencia. Es decir, aquí saltamos al ámbito de las matemáticas. Por lo tanto, a cada algoritmo yo le debería asociar una función matemática. Ojo, las funciones matemáticas, ¿cierto?,
tienen comportamientos, y ahí deberíamos analizar cómo deben ser las funciones. ¿Qué tipo de funciones? ¿Cualquier función me sirve, la que a mí se me ocurra? ¿O esa función debe considerar algún elemento adicional? Además del tiempo de ejecución, para medir la eficiencia se debe considerar la cantidad de memoria utilizada. Eso es lo que ya mencionamos. Pero a nosotros nos va a interesar en esta primera parte única y exclusivamente el tiempo, por lo que dijimos inicialmente, porque el tiempo es caro. El espacio en disco lo podemos mejorar, el espacio en memoria también se puede arreglar. De hecho, con el mismo algoritmo podemos ir modificando estas cosas. Pero el tiempo es lo que a mí me interesa jugar. Por lo tanto, esta función matemática tiene que dar referencia a ese tiempo. Pero además, también tiene que, como es una función y las funciones dependen de una variable, tengo que descubrir de qué variable debe depender este criterio de eficiencia. Eso es lo que andamos buscando. Y vamos a definir esto. Vamos a definir que existe una cosa que le vamos a denominar tiempo de ejecución de un algoritmo. Y aquí yo también debo hacer una referencia, debo analizar. Cuando yo quiero medir tiempo de ejecución, entonces uno inmediatamente lo lleva, quiéralo o no quiéralo, al tema de cómo medimos los seres humanos el tiempo. Y los seres humanos medimos el tiempo del reloj, ¿cierto?, a través de ciertas normas, a través de ciertas unidades. El tiempo se mide en siglos, si son muchos, años, meses, días, horas, minutos, segundos, milisegundos. Va a depender del problema que yo quiera hacer para poder determinar cómo voy a medir ese tiempo de ejecución. Si todavía estamos en el mundo antiguo de que medíamos usando unidades de tiempo que usan los seres humanos, es decir, minutos o segundos, entonces en esa medida, cuando yo mido con el reloj cuánto se demora un programa, tengo que darme cuenta que hay varios factores que están influyendo en dicha medición. Esa medición, hay varios factores que están involucrados. Hay 3 por lo menos. Obviamente, la velocidad del procesador, más que el procesamiento, la velocidad del procesador. La velocidad del procesador sí condiciona la velocidad de mi programa. Porque si yo ejecuto un programa en un Pentium y ejecuto el mismo programa después en un i9, está claro que en el i9 se va a demorar mucho menos. Pero ojo, ¿se demoró por qué? Porque el procesador es más rápido. Eso es interesante a considerar. Después, también tenemos claro, dado a que ya estamos aprendiendo que el C es un lenguaje compilado, ¿cierto? Y el compilador lo que hace es transformar mi código fuente en un código ejecutable, código de máquina, pero eso, vuelvo a repetir, también es un programa, también es un código. Y a veces la calidad de ese código deja mucho que desear dependiendo del compilador. El compilador de Microsoft no es el mismo compilador GCC. No me generan el mismo código fuente, perdón, el código ejecutable. Lo que sí tienen el mismo resultado. Pero yo tendría que ver efectivamente cuál de ellos es más eficiente. Que tampoco tiene que ver un poco con mi algoritmo, porque eso escapa de mí. Y el tercer elemento que influye en la velocidad es la estructura propia que tiene el algoritmo, es decir, las instrucciones que yo escribí. Recuerden ustedes, si tienen un ciclo anidado y dentro de otro ciclo y dentro de otro ciclo, tienen hartas instrucciones que se van a ir ejecutando. Pero eso ya es la estructura. Y ahí yo voy a hablar de cantidad de instrucciones que se van a ejecutar. Obviamente, a mayor cantidad de instrucciones que ejecuto, si la velocidad de procesamiento es lento, más me voy a demorar. A mayor cantidad de instrucciones que voy a ejecutar, si el compilador no ha sido muy óptimo, muy optimizado, Profesor, entonces también me voy a demorar. ¿Sí? consulta, ¿el sistema operativo también influye independiente del procesador? Por ejemplo, Sí, un Linux, un Mac, un también Microsoft. influye. También influye. Porque eso tiene que ver ya con el compilador y con la estructura de la eficiencia que le da el procesador
al proceso que yo estoy ejecutando. Recuerden que un programa se llama programa cuando está durmiendo en el disco duro, que es lo que escribimos nosotros. Pero una vez que yo ejecuté un programa, dentro del sistema operativo ese programa ya no se llama programa, se llama proceso. Y ese proceso es el sistema operativo el encargado de entregarle recursos. ¿Y qué recursos son? El recurso más importante es el uso del procesador. Entonces, dependiendo de cómo establezca la selección del tiempo que te va a dar de proceso, entonces el sistema operativo también es importante. Nosotros vamos a hacer esas pruebas por si acaso, por eso estoy llevando todo. Vamos a probar muchas de estas cosas. Pero ahora, de estas tres que yo les mencioné que están ahí, ¿cuál de estos factores no forman parte realmente del problema? Es decir, ¿cuál de estos factores, la pregunta de fondo, yo no los puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar yo de esos tres que están ahí? El compilador utilizado. Bien, compilador, ¿qué más? Velocidad de procesamiento. También, no depende de mí, si esto depende del computador. En realidad de mí, de lo único que yo me puedo hacer cargo, son de las instrucciones que yo escribí, pues. Nada más que eso. Yo me hago cargo nomás de la estructura del algoritmo. Eso es mío. El resto no depende de mí. O sea, si tengo suerte y tengo un computador rápido, voy a andar rápido. Pero si no estoy en un computador rápido, no depende de mí que ande lento, depende de un tercero, que es el procesador. Lo mismo que el código utilizado, el código generado. No depende de mí. ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Cuántos while puse? ¿Cuántas preguntas hice? Si me di más de una vuelta buscando un dato y en realidad no tenía que hacerlo. Y eso hace que me demore más. Esa es mi pega. Esos son los factores que no son parte de la solución. Y yo me voy a dar cuenta de ello porque yo los quiero que ustedes los midan, que ustedes se den cuenta que efectivamente las cosas varían. Y vamos a ejecutar, por ejemplo, programas en distintos ambientes, el mismo programa, en distintos computadores, con el mismo sistema operativo. Mira, ahí me llegó un aviso de Deepin. Mozilla libera Firefox 88 antes de actualizar a Proton. Ya, vamos a ir probando. Vamos a tener un Windows 10, vamos a tener un procesador un i3 o un Ryzen y vamos a ejecutar el mismo programa. Y vamos a tratar de que las condiciones se mantengan. ¿Qué me refiero a eso? Que no tenga abierto ninguna otra aplicación, que no esté corriendo un antivirus, ninguna de esas cosas. Es decir, en lo posible que el procesador esté lo más liviano y preocupado, incluso ni conectado a Internet. Si está conectado a Internet, está siempre chequeando si hay algo. Y vamos a medir el tiempo, y vamos a medir el tiempo de reloj. Y después de ese tiempo de reloj lo vamos a llevar a la unidad de cantidad de instrucciones. Eso es lo que vamos a hacer ya la próxima semana, yo creo. Vamos a estar trabajando en eso. Por lo tanto, vamos a probar eso. Y ahí vamos a poder decir si efectivamente, mira, hay diferencia entre un i3, un i5, un i9, un i7, el Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. También hay diferencias. Y vamos a tener clarito, porque estamos comparando ahí la velocidad, estamos comparando la calidad del procesador. Ahí no estoy comparando la calidad de mi solución, por si acaso, ¿no? Porque el programa va a ser el mismo, ¿eh? Ahí lo que he ido cambiando son los ambientes. Por lo tanto, voy a determinar cuál ambiente es más factible. También me sirve para entender un poco cómo debemos proceder nosotros. Además, también vamos a probar sistemas operativos distintos. Vamos a ejecutar un programa y vamos a mantener constante ahí, por ejemplo, el procesador. Ya, i3, pero en uno va a estar instalado Windows y en el otro va a estar instalado Linux. Y vamos a ejecutar el mismo programa y vamos a medir el tiempo. Y ahí vamos a darnos cuenta quién anda mejor, quién anda peor. Entonces la idea es eso, ir comparando, ir jugando, ir haciendo experimentos. A esas cosas nosotros en informática le llamamos experimentos. Vamos a hacer todos esos experimentos posibles y todos los que podamos. Eso es lo que yo les voy a invitar a medir. Vamos a definir tiempo de ejecución. Obviamente, además de la estructura del algoritmo, se debe tener en cuenta lo que ya dijimos. ¿Cuántos datos voy a procesar? Eso es importante, porque en la medida que más datos procese, obviamente, más me voy a demorar. Yo no conozco ningún programa
en que en la medida que aumenta la cantidad de datos a procesar, el programa se demora menos. Eso no ocurre en ninguna parte, está ultra y archi demostrado matemáticamente que eso no es así. Por lo tanto, por ejemplo, un programa de ordenamiento, es decir, que tome un arreglo que está desordenado y lo arregle, y lo ordene, en realidad, lo deje ordenadito de menor a mayor, obviamente se va a demorar mucho menos en ordenar 100 elementos que en ordenar 500. Eso está claro. Es una cosa de lógica común. Y por lo tanto, vamos a definir lo que está abajo. El tiempo de ejecución de un algoritmo debe medirse en función del tamaño de los datos de entrada que debe procesar. Es decir, no lo vamos a medir en segundos. No está en función de segundos ni horas. Va a estar en función de la cantidad de datos que yo voy a medir. Eso es lo que yo ando buscando, una función que me modele de acuerdo a la cantidad de datos que voy a procesar. Esa es la definición. Por lo tanto, vamos a definir que el tiempo de ejecución de un algoritmo se va a definir como TADN, así lo escribimos, tiempo de ejecución del algoritmo A. Se define como el tiempo empleado por el algoritmo A en procesar una entrada de tamaño n y producir una solución al problema. Ojo, definí tiempo empleado por el algoritmo A en procesar una entrada de tamaño n y producir una solución del problema. En ningún momento he dicho en qué unidad lo voy a medir. No he dicho que va a ser en unidades de tiempo, de minutos, segundos, en que es nada, no lo he dicho. De hecho, no lo vamos a medir así, aunque para las pruebas que vamos a demostrar efectivamente vamos a tratar de establecer una relación entre el tiempo de ejecución y la medida real. El tiempo de reloj y la medida real. El ideal aquí es encontrar una función matemática que describa de manera exacta el tiempo de ejecución ese que ando buscando. Sin embargo, en muchos casos el cálculo de esta función no se puede realizar, ya que depende de otro factor no considerado y que es casi imposible de medir, la calidad de la entrada. Estamos de acuerdo, o sea, son números grandes, números chicos, vienen de arriba abajo, del lado, imposible. Entonces, lo que yo debo preocuparme es que esta función, que me va a medir ese tiempo, va a estar en relación a los elementos que yo voy a ordenar. Pero más que eso, va a ser un conteo, y aquí está la clave. El tiempo de ejecución en realidad es un conteo de cantidad de instrucciones que se deben ejecutar para procesar el tamaño n. Es decir, si yo tengo que ordenar 100 instrucciones, un vector de largo 100, por decir algo, el n es 100, que son 100 elementos en un vector, en un ejemplo hipotético, la pregunta es, ¿cuántas instrucciones deberé ejecutar para lograr dejar el arreglo ordenado? Ese es mi tiempo de ejecución. ¿Cuántas instrucciones logré ejecutar? Y de esa manera, al pensarlo de esa forma, ya me desentiendo de la velocidad de procesamiento y me desentiendo del compilador utilizado hasta el sistema operativo. Y me concentro únicamente en la estructura del algoritmo. ¿Por qué digo eso? Porque efectivamente, si yo digo que para ordenar 100 elementos yo requiero 1000 instrucciones, obviamente voy a ejecutar 1000 instrucciones ya sea en un i9, en un i5, en un Ryzen, en lo que sea. Y de las 1000 instrucciones que yo escribí también van a tener que ejecutarse esas 1000 instrucciones, no importa la calidad del código generado, porque yo escribí 1000 instrucciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema de fondo. Cuando ustedes me hablan del tiempo de ejecución, ¿en qué se mide? Efectivamente, en cantidad de instrucciones que yo debo ejecutar para lograr el objetivo del problema. Ese es el tiempo de ejecución. Pero, lamentablemente, yo a veces no podría determinar cuánto se va a demorar para todo. Tendría que decir cuántas instrucciones va a ejecutar para una, para 2 datos, para 3 datos, para 4 datos, para 5 datos, para 6 datos, para 7 datos. Y además esos datos vienen, son todos reales, son todos enteros, son algunos reales, algunos enteros. Entonces son muchas formas, muchas maneras. Y entonces se me hace casi imposible determinar para todos los casos habidos y por haber ese elemento.
el tiempo de ejecución. No lo podría tener, es imposible. Es imposible porque son, como ya dijimos, son muchas las combinaciones posibles que se pueden dar en un conjunto de datos. Entonces, tenemos que entrar a redefinir un poco esta definición. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Y eso es lo que quiero que ustedes lo analicen acá. Vamos a considerar, eso es el código escrito en sella, es una parte nomás. Obviamente ya nos saltamos todo el main, todo eso, sino que nos vamos a ir a las instrucciones propias. Vamos a considerar el algoritmo utilizado para determinar si un elemento se encuentra en un vector de n posiciones. Voy a tener un vector de n posiciones y quiero ver si un elemento determinado se encuentra dentro de ese vector. Es decir, buscar un elemento. Eso es un algoritmo de búsqueda, de los que vamos a estudiar después también. Para el código vamos a suponer que la variable element contiene el valor que yo ando buscando. Este es un algoritmo que va a recorrer desde igual 0 hasta n, es decir, cada una de las posiciones del arreglo, eso es lo que está haciendo, y va a ir preguntando si cada una de esas posiciones es distinto del elemento. Ojo, estamos dentro de un while. Para que el while se ejecute, tiene que ser cierta todas esas instrucciones. Y son dos condiciones que están unidas por un y. Por lo tanto, tienen que ser verdaderas ambas, las dos, para yo continuar dentro del ciclo. Si una de las dos deja de pertenecer o deja de ser verdadera, entonces, de acuerdo a la lógica, tenemos un falso y un verdadero, y con un i eso sería falso, por lo tanto sale del ciclo. Lo podríamos programar de distintas formas, pero lo hicimos así más rápido nomás. Por lo tanto, yo voy a poner fin a este ciclo si esto deja de cumplirse o esto deja de cumplirse. Fíjense que si se deja de cumplir esto primero, significa que el elemento no está en la lista, en el arreglo. ¿Por qué? Porque excedí el tamaño máximo que tenía mi arreglo, que era n. Eso es lo que decíamos de n posiciones. Ahora, si no se cumple esta instrucción, significa entonces que el elemento era igual a esa posición. Por lo tanto, lo encontré. Entonces, cuando finaliza este programa, este código, lo único que hace es o salgo por aquí, es decir, no existía el elemento, o salgo por acá, es decir, existía el elemento. Ahora, si se cumple, obviamente voy a revisar el siguiente elemento. El i se va incrementando. Estas instrucciones tan simples que están ahí me permiten a mí determinar si el elemento que yo ando buscando está o no está en ese conjunto. Bastante simple. Esto lo vamos a llevar ahora a un análisis un poco ya más teórico. Miren. Vamos a verificar la influencia que tienen los datos específicos en la entrada, no solamente su cantidad. Vamos a suponer que fijamos un n igual 6, es decir, vamos a suponer que tenemos un arreglo de largo 6 y que la evaluación de cada línea del programa toma t microsegundos. Da lo mismo, bueno, si quieren le ponen 1 segundo, 2 segundos, 1 microsegundo, da lo mismo. Es decir, cada línea se va a demorar t microsegundos en cada una de ellas. Está claro que ahí se demora menos que acá, pero esa es una constante que nosotros vamos a considerar. Ahí se va a demorar t microsegundos, acá se va a demorar también t microsegundos, acá también se va a demorar t microsegundos. Eso es lo que vamos a suponer. Y consideremos el siguiente vector. Escríbenlo ahí en el cuadernito al lado para que no tengas que estar volviendo arriba. Es un vector de largo 6, por lo tanto las posiciones están acá arriba. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Son las posiciones. Y tengo aquí abajo 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son los elementos que están en cada una de las posiciones. Por lo tanto, el elemento en la posición 0 del vector se encuentra el 5, en la posición 1 el 6 y así sucesivamente. Esa es la idea. Esos son los elementos. Ahora, vamos a suponer, de manera teórica, que vamos a recorrer esto y vamos a ir contando. Por ejemplo, si yo lo que quiero es buscar el elemento 5, fíjense que el elemento 5, ¿dónde está? En la primera posición. La primera posición. Entonces, ¿voy a ejecutar esa instrucción? Sí, siempre se ejecuta.
Se va a demorar 3 microsegundos. Voy a ejecutar esta otra instrucción. 0 es menor que 6, sí. B sub 0 es distinto de 5, no, porque es igual, porque estamos hablando del primer elemento. Entonces, sale del ciclo y no ejecuta esta instrucción. No la hizo, no la ejecutó. Por lo tanto, para encontrar el elemento que se encontraba en la primera posición, ¿cuántas instrucciones usó? 2 instrucciones, y como cada una de ellas tenía t microsegundos, en realidad yo voy a tener 2 t microsegundos en la ejecución de este programa. Así de simple. Podríamos seguir buscando. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, ahora buscar el elemento 9? Recuerden que el elemento 9 se encontraba acá, en la posición 4. Ese es el elemento que ando buscando. Obviamente, va a ejecutar todas estas instrucciones. I igual 0, la ejecuta. Aquí 0 es menor que 6, el B sub 0 es distinto a 9, sí. Sumo 1 más. Incremento el I, sumo 1 más. Voy a preguntar de nuevo, 1 es menor que 0 y B sub 1 es distinto de 9, sí. Hago la instrucción, la sumo, incremento. Ahora digo, 2 es menor que 6, sí. B sub 2 es distinto a 9, sí. Por lo tanto, sumo, incremento, la sumé otra vez. 3 es menor que 6, sí. Y B sub 3 es distinto de 9, sí. Sumo nuevamente, incremento, sumo. Y aquí digo ahora, 4 es menor que 6, sí. Y B sub 4 es distinto a 9, no. Porque en esa posición se encontraba el 9, se ejecutó la instrucción y finalizo. Ya no ejecuto el I igual I más 1. Entonces cuento cuántas instrucciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrucciones. Por lo tanto, me voy a demorar 10 por t microsegundos. Ahora, ¿por qué yo hablo de microsegundos? Porque eso en realidad son constantes que están definidas por el procesador. ¿Cuánto se va a demorar en cada instrucción? Entonces, más adelante ni siquiera vamos a ponerle t microsegundos, sino que vamos a decir 10 nomás. ¿Cuánto se ejecutó en eso? 10. 10 unidades de tiempo del que sea. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero fíjense que yo me demoré 10, para el primero me demoré 2, para el anterior a este debería demorarme 8, y al final saco el promedio y podría verlo. Y podría estar claro, o sea, podría estar jugando. Pero ¿qué pasa si mi vector de largo 100, de largo 200, de largo 1000? No voy a estar probando todos los casos. Ese es el tema. Aunque se conozca el tamaño de los datos de entrada, yo sabía que n era igual a 6, es imposible para muchos problemas determinar el tiempo de ejecución para cada una de las posibles entradas. Porque claro, aquí los datos estaban ordenaditos, 5, 6, 7, ¿qué pasa si están desordenados? ¿Y qué pasa si son más grandes? Son decimales. Hartas cositas que hay que considerar. Por esta razón, se debe trabajar con el tiempo utilizado por el algoritmo en el peor de los casos. Y aquí entramos en una definición importante. Vamos a reescribir la definición que habíamos dado anteriormente del TADN y vamos a decir que el tiempo de ejecución se define como tiempo que se demora el algoritmo A en el peor de los casos. En delante decimos tiempo que se demora el algoritmo A para encontrar una solución a un problema de tamaño n. ¿Qué le agregamos? Le agregamos la frase en el peor de los casos. Y eso me limita. Y eso me ayuda harto. ¿Por qué? Porque ahora no necesito hacer todas las pruebas. No necesito hacer todas las pruebas. No necesito probar para el 0, para 1, 2. Ahora lo único que tengo que preocuparme de analizar en mi problema cuál es el peor caso que se puede presentar. Esa es la clave de fondo, para poder saber cuántas instrucciones como máximo se van a ejecutar. Para el ejemplo que estábamos analizando, de buscar ese elemento, ¿cuál creen ustedes que es el peor caso? Que el código sea muy extenso, No, no tiene nada que ver. ¿no? No, ¿Un procesador antiguo? tampoco. Si para eso hacemos todo esto. Estamos analizando el código nomás.
Dijimos que para encontrar el primer elemento se demoraba 2 instrucciones. Para el que está más al medio se demoraba 10. ¿Cuál es el peor caso que se puede dar con los datos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el peor caso? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a los datos? Y eso es lo que debo analizar. El peor caso posible, y eso va a condicionar a que mi algoritmo va a tomar la máxima cantidad de tiempo. ¿Cuál es el peor caso? Que el número sea muy grande. No, tampoco, no depende del número. Estamos hablando aquí en el ejercicio puntual, más encima que es de largo 6. ¿Cuál es el peor caso que se puede plantear ahí ese conjunto de datos? ¿Cuál es el peor caso? No se me ocurre, profe. ¿Cuál creen ustedes que es el peor caso que puede darse? Que sea el primer elemento que ando buscando, que sea el del medio, que sea el segundo. El peor caso sería que fuera el último. Que fuera el último. Ya por ahí, por lo menos ya estamos entendiendo lo que estamos preguntando, ¿cierto? Ojo, si fuera el último, significa que estaría buscando el 10, ¿cierto? Claro, tendríamos el tiempo Ya, y al máximo. buscar el 10, le agregamos 2 instrucciones más. Porque aquí, como incrementaríamos el i en i más 1, me quedarían 5. Aquí me queda una instrucción más. Y hago la pregunta, sería la otra instrucción. Y ahí, como lo encontró, sale por acá, y en realidad, para el último se va a demorar 12 instrucciones, en este caso particular. Ese, en teoría, dice alguno el peor caso. Pero hay uno peor que ese. ¿Qué pasa si yo ando buscando el número 11? Yo ando No está. buscando acá el número 11. Uy, no está. No está, po. Y si no está, ya tenía 12 instrucciones, va a incrementar, voy a tener 3 instrucciones, va a ir a preguntar y ahora se va a salir por este lado, porque ya excedió el rango. Entonces, para los elementos que no están, ya va a tener 14 instrucciones. Entonces, el peor caso cuando yo ando buscando un elemento es que no esté para este ejercicio. No es el último ni el primero, es que el dato no esté. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir pensando siempre en sus problemas. ¿Qué es lo peor que me le puede pasar a mi algoritmo? Ah, que yo ande buscando un elemento que no está. Eso es lo peor. No es el último, pero andaba cerca. Eso es lo que nosotros vamos a intentar. Eso es lo que acabamos de definir nosotros como el peor tiempo. Por lo tanto, el ejemplo anterior, ¿cuál es el peor caso? Obviamente que el elemento no se encuentre. Y por lo tanto, y aquí entramos a la matemática, porque si ustedes se dan cuenta ya tengo un conteo. Conté cantidades de instrucciones. Ya tampoco me voy a preocupar con los casos anteriores, sino que me voy a preocupar cuántas instrucciones se van a ejecutar en el peor de los casos, es decir, un caso particular nomás, que es el peor caso. Entonces, la idea detrás del concepto de complejidad, de eso estamos hablando nosotros, es tratar de encontrar una función f de n, ojo, f de n, que tenga como argumento la cantidad de elementos, que sea fácil de calcular y conocida. Y esa función me debería acotar el crecimiento de la función, el crecimiento de la función tiempo. Es decir, yo ando buscando una cota para el t. ¿Y esa cota quién es? F. ¿Y dónde encuentro esa f? Esa es la pega, que es una función fácil, dice, y conocida. No es la cantidad exacta de instrucciones que yo voy a ejecutar, pero sí yo podría decir que la cantidad de instrucciones que yo debería ejecutar es bastante parecida a esa función. O lo que es lo mismo, en ningún caso el tiempo de ejecución que yo ando buscando va a ser peor que esa función conocida.
¿Y eso dónde se habla? ¿Dónde se establece? Al aumentar el tamaño del problema. Cuando decimos aumentar el tamaño del problema, estamos pensando que el n va a crecer mucho. No me interesa preguntar a mí qué pasa con los 10 primeros, con los 20 primeros. Me interesa saber qué va a pasar cuando el n ya tomó un valor gigantesco. Eso es lo que yo ando buscando. De hecho, cuando ustedes vieron cuando yo comencé, ¿cierto? Estaba preocupado porque tenía 53.000 elementos. O sea, yo ya más o menos sabía cuánto se iba a demorar. De hecho, se demoró harto y más encima consumió hartos recursos de RAM. Pero eso los tengo que tener claro yo. Eso es lo que estábamos viendo. Y de hecho, a modo de ejemplo, vamos a mencionar que algunas funciones típicas de complejidad y que ustedes las van a encontrar en todo tipo de algoritmo, en todo tipo de libro, cada vez que les digan cuál es la complejidad de la solución por usted propuesta, les van a dar una de estas funciones. De hecho, me faltó el logo. Les van a decir una de estas funciones. Son las funciones típicas. Son conocidas por todo el mundo debe saber ya cómo se grafican o cómo graficarlas y qué significa ese comportamiento al graficarlo. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender. Y para eso necesito que ustedes me grafiquen cada una de ellas. ¿Cómo se grafican estas funciones? ¿Cómo se grafican? ¿Saben graficar o no? Yo no me acuerdo. ¿Y saben graficar con algún software? O sea, sí, eso iba a ser. Exactamente. ¿Con qué graficas? Uy, se me olvidó el nombre, a ver. GeoGebra. Ya, con GeoGebra yo no lo he hecho nunca, pero se puede. También está un software matemático que se me olvidó el nombre. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y no se le ocurre uno más simple? Em, no. ¿Y el Excel? Uy, la verdad es que nunca ocupo Excel. No he jugado nunca. No. Vamos a tener que repasar, o sea, Excel es la base de todos los científicos nuestros, todos los cálculos. Excel hay que saber usarlo. A esta altura del partido yo, de hecho, ya casi ya no se enseña Excel en las universidades porque se supone que vienen del colegio con Excel. Se supone. Se supone que en el liceo le enseñaban Excel, para eso los profesores lo estuvieron hinchando como no sé cuántos años con el proyecto Enlace, enseñando el Excel, para que le enseñen a los estudiantes. Pero hace hartos años, profe, que se eliminó la clase de computación. Se sacó Sí, del pero se currículum. supone, sí, porque se sacó el currículum, pero no se sacó la herramienta. Si nadie, de hecho, van a volver, ¿eh? Eso se lo aseguro. Pero en matemáticas, el profesor de matemáticas tendría que haberlos llevado a un taller, a un laboratorio y haberles dicho, ¿saben qué? Vamos a usar la herramienta Excel para graficar funciones matemáticas. Vamos a graficar Excel, la vamos a graficar en GeoGebra, la vamos a graficar en WX máxima. De hecho, hasta la podría graficar en Python. También se podría graficar en C, pero necesitamos instalar un montón de bibliotecas. Ahí se nos complica un poco el tema. Pero en Python es súper simple. En C, en Excel es lo más simple que hay. Entonces necesitamos entender la gráfica de estas funciones. Necesitamos entenderla. De hecho, por ejemplo, grafiquemos en el cuadrado, que es la más simple. Y para eso necesitamos irnos a Excel o a cualquier herramienta que ustedes tengan. Excel está en todos los computadores también casi, ¿eh? O si no está Excel, está LibreOffice, que es la misma historia. Excel tiene cuadriculado, ¿cierto? Y aquí ustedes van a suponer, cuando ustedes recuerden en el liceo, ¿qué les decían? O en el matemática, ahí tienen el valor de n, de x, en realidad nosotros le ponemos n, y aquí deberíamos tener el f de n. Y dijimos que va a ser igual a n elevado al cuadrado. ¿Dónde tengo el elevado aquí? Se me perdió n, no,
es n elevado al cuadrado. Y aquí ustedes van a poner valores. De hecho, ustedes van a poner, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, siempre ordenadito. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Cómo calculan acá? Bueno, si saben hacerlo con fórmula, lo hacen con fórmula, si no, menos 4 por menos 4 es 16 positivo. Pero eso en el fondo, ¿qué cosa es? Una fórmula, eso es decir, A2 por A2. Ahí tengo 16, positivo. Y eso ahora lo copio acá y tengo todos los cálculos hechos. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, y así sucesivamente. Y le pueden seguir aumentando. Y ahora viene la gráfica. Y la gráfica, yo lo que hago siempre es las marco. Me voy aquí a donde están los gráficos, donde están los gráficos, siempre insertar un gráfico. Ahí está, insertar ese gráfico. Me grafica 2, porque en realidad ahora lo que tenemos que darle acá es propiedades. ¿Dónde están las propiedades? Oh. Seleccionar datos. Y aquí eliminan la primera serie. Cuando eliminamos la primera serie, ya ni me acuerdo cómo eliminé esta serie. Ya ni me acuerdo. Esto de las leyendas. Ya me chispoteó esta. Ya, vamos a eliminar la primera serie, la que está aquí. La eliminamos. Y en las categorías eje horizontal, ahí las marcamos. Y ahora le decimos aceptar. Y ahí está mi gráfico. Ese es mi gráfico. Obviamente que no tiene para abajo, para arriba. Hay otras herramientas que son mucho más bonitas para graficar. Pero ahí yo puedo graficar esa forma, eso. También podríamos graficarlo, no sé, pues, en el cubo. En el cubo. Y en el cubo, ¿qué cosa es? Multiplicar lo mismo 3 veces. Y ahora graficamos esto hacia abajo y me da esa curva. Entonces ya tengo hartas curvas que podría incorporar, ¿no? Pero para eso trabajamos nosotros, para eso el Excel. El Excel les va a permitir ir graficando todas las curvas y ir dejándola más bonita, más fea, como quieran ustedes. Fíjense la forma que tiene una curva. Era distinta a la cuadrática, ¿se nos cuenta, no? También podríamos graficar la logarítmica. Y aquí acá las cosas. Vamos a decir que esto es igual al log de A2 y me dio un error. No importa. Vamos a copiarlas todas para abajo. Y dio un error. ¿Por qué dio un error? Este que es A13. ¿Qué le puse? A12. Nada que ver. Es A2. Dio un error. Y algunas da error. Miren. ¿Por qué? ¿Tienes calculador a mano? Traten de calcular el logaritmo de un número negativo. ¿Se puede calcular el logaritmo de un número negativo?
No. Entonces ahí tenemos que estos datos no nos sirven. Y solamente desde el 1 para arriba. ¿Qué otra función más teníamos? La función 2 elevado a n. Y aquí la función, ¿cómo se calcula en Excel la función potencia? No me acuerdo cómo se calcula. Potencia. Ah. Potencia, número, potencia. Aquí dice ser A2 elevado a 2. Hay problema con esta fórmula, me dice. Si escribe uno de nuestras células. No interno cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Y siempre se trata de una fórmula. Si escribe más. ¿Y por qué no me la toma ahora? ¿Por qué no me la toma? Era punto y coma, ¿no? Punto y coma era, ¿no? Es cierto de... Y ahora vamos a replicar todo, miren. Y se parece a la parábola, pero tiene valores distintos. Por lo tanto, yo quiero que ustedes grafiquen estos valores. Se den una lata ahora y empiecen a entender lo que significa la gráfica. Recuerden que para eso están viendo algunas cosas matemáticas, no solamente para que hacerlos sufrir, como dicen ustedes, no solamente para que sufran, sino que la matemática está para que puedan entender. Yo siempre he dicho que la informática es una parte de la matemática, ¿no? Vamos a tratar de duplicar acá ahora. Vamos a... ¿Vieron funciones en matemáticas, cierto? ¿Graficaron funciones en cálculo o en álgebra? Sí, profe. Y ustedes tienen claro, entonces ahora ya lo tenemos que analizar, pues. Ya lo tenemos que interpretar. Ustedes saben que los gráficos siempre tienen 4 cuadrantes, ¿cierto? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Estamos de acuerdo? Este es el X y este siempre dicen que es el f de X igual Y. En el caso de nosotros este va a ser N y este va a ser el f de N. Aquí ese es el 0. Por lo tanto aquí todos son positivos, aquí son negativos, aquí son positivos, aquí son negativos. Por lo tanto en el primer cuadrante X e Y son positivos. En el segundo cuadrante X es negativo e Y es positivo. En el tercer cuadrante X, Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante X es positivo e Y es negativo. ¿Por qué hago referencia a estas cosas? Porque lo que nosotros estamos tratando de analizar acá es comportamiento de esas funciones, pero a la luz de nuestro concepto, que nuestro concepto es informática. Por lo tanto, esto es n, y esto sería f de n. Pero el n, ¿qué es para mí? ¿Qué representa? Cantidad de datos.
¿Están todos de acuerdo en eso, no? El n es la cantidad de datos, ¿no? Ese sería el eje más importante. Y el f de n, ¿a qué hace referencia? Cantidad de ¿De órdenes? instrucciones, claro, de órdenes que doy. Ahí tengo, cantidad de datos, cantidad de instrucciones. La pregunta ahora que surge inmediatamente a ustedes. ¿La cantidad de datos es un número positivo, un número negativo o cero? Ese número siempre, ¿qué va a ser? Positivo, negativo, da lo mismo, cero, Positivo. puede ser. Siempre es positivo. Siempre es positivo. ¿Por qué? Porque yo no conozco ningún programa que procese Siempre- menos 5 datos. Siempre el n va a ser un número positivo porque es la cantidad de elementos que voy a procesar. Lo peor que le puede pasar es que sea cero. Lo peor que puede pasar es que sea cero. Y además, la cantidad de instrucciones que se van a ejecutar, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo también, profe. Positivo también. Por lo tanto, en este mundo que teníamos los cuadrantes acá, ¿dónde ambas son positivas? En el primer En el cuadrante. cuadrante 1. Exactamente. Por lo tanto, este cuadrante de acá no me interesa, este de acá tampoco y este de acá tampoco. ¿Dónde centro mi análisis? En el primer cuadrante, en el cuadrante donde todas las cosas son positivas. Y entonces, ¿cómo interpreto esto? En la medida en que yo me voy desplazando hacia acá, mientras más a la derecha estoy, más hacia el infinito me voy, en realidad el FDN o el eje Y debería ir subiendo, siempre. No puede ocurrir que de repente voy subiendo y baje. Por lo tanto, mis funciones, las funciones matemáticas que yo necesito trabajar, todas van a ser crecientes, siempre, siempre van a ir creciendo. Por ejemplo, la primera, que era la parábola. La parábola siempre va a ser una cosa así. No podría ocurrir una cosa así y después que siga. ¿Por qué? Porque si tengo esa situación, entonces al analizar me doy cuenta de que aquí voy en este y va creciendo. Voy aumentando el n y va creciendo el tiempo de ejecución. De ahí, oh, sigue aumentando el x acá, porque acá sigo avanzando el x, pero en realidad el tiempo se va achicando. Es decir, Profe, estaría ocupando menos instrucciones y eso no puede ser, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Si bien es cierto, ambas son directamente proporcionales, si llegara a pasar eso, ¿es porque hay un error o lisa y llanamente no pasa eso? No, no son directamente proporcionales. Recuerda, para que sean directamente proporcionales, ¿qué significa? Significa que a una medida de acá le corresponde lo mismo acá. Eso es directamente proporcional. Por ejemplo, ¿qué es directamente proporcional? Las líneas rectas. Si yo tuviese una recta así, voy a dejar con otro color mejor. La vamos a dibujar con el rojo. Ya, si yo la dibujara así, eso sí sería directamente proporcional. ¿Por qué? Porque mira, si yo tomo esta medida, este pedacito de acá, debe ser siempre equivalente a eso. Si yo tomo dos de estas unidades, entonces llego también a dos de estas unidades de acá. Eso directamente proporcional, va creciendo las ambas. Pero que sea directamente proporcional, eso significa que son lineales. Y que yo puedo establecer cómo va a ser su criterio. Pero acá, en la cuadrática, por ejemplo, no es lo mismo. No es lo mismo que yo me demore en este pedacito a que lo duplique. Fíjate Vamos a usar a ver qué color, el verde. No, tenemos el verde, amarillo, ya. Un amarillo. Fíjate que si yo
me voy ahora a la curva verde, voy a tener S, pero ocupo ese pedacito nomás. Y si duplico esto, estoy acá, voy a tener ese pedacito, que no es proporcional ese crecimiento. Entonces, ¿qué podemos decir con eso nomás? Es el rojo, ¿no? No, es el rojo. Ya, pero eso es lo que me interesa a mí nomás, que a ustedes les quede claro. Y ahí tengo esas dos curvas. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una que crece más rápido que otra. ¿Cuál tiene un comportamiento más fuerte? Obviamente la parábola, la cuadrática. Esta va creciendo más rápido. ¿Qué significa eso? Que tiene un punto de inflexión acá. ¿Qué significa? Que para esta cantidad de datos llego a este valor, pero para la misma cantidad de datos acá llego a este otro valor. Es decir, tengo un comportamiento, un crecimiento distinto. Entonces, que a mí me digan que un algoritmo tiene un comportamiento cuadrático y que otro tiene un comportamiento lineal, el verde es cuadrático, este es cuadrático, y este es un comportamiento lineal. Si a mí me dicen que un algoritmo tiene un comportamiento cuadrático y otro tiene un comportamiento lineal, yo claramente tendría que elegir el lineal. ¿Por qué? Porque significa que para la misma cantidad de instrucciones, para este n sub 0 que tengo acá, voy a ocupar esta cantidad de instrucciones acá. ¿Se dan cuenta? Pero si yo elijo el otro algoritmo, para la misma cantidad de instrucciones, voy a ocupar esta otra cantidad de instrucciones. Obviamente, como aquí voy creciendo, para el mismo elemento me demoro estas instrucciones, para ese elemento me demoro esta cantidad de instrucciones. ¿Cuál ejecutó más instrucciones? Obviamente el cuadrático. Entonces, como ejecutó más instrucciones no me sirve porque la idea es ejecutar menos instrucciones. Es decir, en este plano que tengo acá, que es para la misma cantidad de elementos, este crece más lento que este de acá. Este tiene un comportamiento, un crecimiento más lento. Lo que ando buscando siempre yo son crecimientos lentos. Lentos, lentos. Esa es la idea fundamental. Por eso le muestran todas estas curvas. Pues. Si estas curvas yo las puedo graficar. Ahora, el n cubo, si las graficamos todas juntas, el n cubo tiene un comportamiento parecido al cuadrático. Iría por acá, primero, pero esa parte no me interesa. Entonces, tiene un comportamiento de esa forma. Parecido al cuadrático, pero con un crecimiento mucho mayor. Y si hablamos del exponencial, vamos a indicar que el comportamiento es mayor todavía, el 2 elevado a n. Este sería n cubo, este sería n cuadrado, este sería, no, pero este sería n cubo, y este sería n cuadrado, y este sería n. Y nos falta otro más, que es un comportamiento logarítmico. Comportamiento logarítmico tiene un comportamiento de esa forma. Esa es la curva. Ese es el log. Entonces, cuando a mí me hacen este análisis, me dicen, oye, ¿sabes qué? Estos son los comportamientos. Yo tengo claro, el mejor comportamiento sería el lineal, después sería n log n, después sería n cuadrado, después sería n cubo, y después sería 2 elevado a n. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me van a decir? Oye, tengo dos programas. Uno tiene un comportamiento cúbico y el otro tiene un comportamiento cuadrático. ¿Cuál eliges tú? Y los dos programas hacen lo mismo. Obviamente tengo que elegir el cuadrático, que es un poco más contenido su crecimiento que el cúbico. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Y de hecho, si ustedes preguntan acá en el Don Google, con complejidades de algoritmos. Aquí, análisis de algoritmos, a ver, veamos si hay alguna cosa interesante. No. Veámoslo acá mejor. Algoritmos de ordenamiento.
ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento son hartos. Es decir, todos hacen la misma pega. Es decir, tengo un vector desordenado y yo le voy a aplicar un algoritmo que lo ordene. ¿Vale? Hay hartos, hay varios. Internos, pero aquí hablamos siempre de la complejidad, ¿ven? Entonces yo así los voy a comparar. Eso es lo que me van a decir a mí. Oye, hay algunos que son n cuadrado, hay otros que son n, hay otros que son log n. Y aquí está la complejidad. A eso me refiero. Cuando a mí me muestran esto, y no tengo idea cómo funciona el algoritmo. Lo único que tengo claro yo es que todos estos algoritmos hacen lo mismo, ordenan un vector. La burbuja me dice que tiene una complejidad n cuadrado. La direccional n cuadrado. En el peor de los casos la inserción. Oh, pero el ordenamiento por casillero tiene orden n. Ah, yo preferiría ese. El ordenamiento por cuenta tiene orden n más. El ordenamiento por mezcla es un n log n. ¿Se dan cuenta? El shell tiene un ordenamiento de raíz 1 elevado a 25, 3 medio, creo. Combo n. El quicksort, en el mejor de los casos, n log n. En el peor de los casos, n cuadrado. Entonces, para eso es lo que nosotros estamos buscándole. Fíjense este. N por n factorial, es decir, son gráficas que se me escapan. Entonces, ¿qué es lo que obtengo yo? Si alguien me dice ese comportamiento, sin ver ni siquiera una línea de código, yo puedo indicar cuál deberíamos elegir. Porque alguien ya hizo el análisis. Alguien ya me dijo, ¿sabes qué? Oye, elígete ese, elige ese, elige ese. Eso es lo que deberían ustedes analizar. Les queda como ejercicio ahora, ustedes métanse y grafíquenlo y pruébenlo. Pónganlos todos en un mismo documento. Metan todos acá, por ejemplo. A ver, supongamos, vamos a eliminar este. Vamos a volver aquí a poner el A cuadrado. Vamos a comparar con nomás. El A. El n cuadrado. Y aquí al ladito vamos a poner también el n cúbico. El n elevado a 3. Como ya dijimos que no nos interesan los números negativos, entonces vamos a ampliar esto. Vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este de aquí vamos a calcularlo. Vamos a decir que es A2 por A2. Ese es el cuadrado. El cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4. Y ahí tenemos todos esos al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el cubo. Es igual a 2 por A2 por A2. Obviamente es 0. Y aquí yo me doy cuenta inmediatamente que los números van creciendo. ¿Se dan cuenta? Van creciendo. Pero ahora quiero verlos todos en un gráfico. Entonces yo hago la pega, hago lo que les expliqué delante. Selecciono todo, me voy a insertar. En insertar, meto ese que está ahí. Aquí le digo cambiar un poco seleccionar los datos. Elimino la primera serie, que significaría esta, que no la tengo que graficar, porque es una recta. La elimino y quiero darle nombre a estos valores que están acá, para que todo el mundo sepa cuáles son los numeritos. Y estamos listos. Y ahí tenemos las dos curvas, miren. Y rápidamente nos damos cuenta que esta se dispara en relación a esta de acá. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner 2 elevado a algo? Peor todavía. 2 elevado a alguna potencia. ¿O qué pasa si ponemos el logaritmo? Si la función que yo quiero analizar, de hecho estoy poniendo el logaritmo normal acá, ni siquiera me estoy complicando la existencia. De hecho este va a dar error el primero. El log de A2. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 no existe, pero los demás sí.
Ya tengo los tres. Y si ahora grafico esos tres, grafiquemos los tres, no, ya olvidémonos del otro. Insertar, graficamos. Fíjense que este de aquí abajo es el logaritmo. Este es el cuadrático y este es el cúbico. ¿Qué estoy indicando con eso nomás? Que en la medida en que los numeritos crezcan hacia el infinito, estos se van a seguir disparando. Y se van a disparar mucho, mucho, mucho. Por lo tanto, tengo claro que un comportamiento logarítmico es muy superior a un comportamiento cuadrático y extremadamente superior con respecto a un comportamiento cúbico. Así es como voy analizando. De hecho, vamos a eliminar eso ahora. A aceptar. Y me quedé con estos dos, miren. Igual hay una diferencia. Entonces, eso es lo que la matemática nos tiene que dejar como moraleja. Ustedes tendrían que graficar todas estas cosas siempre y entenderla, entender el concepto. Aquí están todas las curvas graficadas, están hechas en Excel también, por si acaso ustedes las revisan. Aquí tuve que graficarlas por separado. Aquí grafiqué las simples, las log, los logaritmos. Aquí separé, grafiqué la cuadrática. ¿Por qué puse en gráficos distintos? Porque si ustedes se dan cuenta aquí los ejes, en todas llegamos hasta el 20. 20, 20, 20. Pero el tiempo de ejecución, que es la variable i, aquí llega entre 0 y 30, ya estamos ok. Todas estas se pueden graficar en este rango, entre 0 y 20 para el x y entre 0 y 30 para el y. Sin problema se pueden ver y se pueden establecer ciertos criterios. Pero si yo graficara el cuadrática, la n cuadrado, me doy cuenta que ahora los numeritos no llegan hasta 30, sino que llegan hasta el 450. El 30 estaría por acá, es decir, todas las curvas me quedarían amontonadas aquí abajo y las vería como una línea recta. Ese es el tema. ¿Y qué pasa si juego con el 2 elevado a n? Si juego con el exponencial. Aquí los numeritos también, el x de 0 a 20, pero el eje y va de 0 a 1.200.000. De hecho, ya pasó largo esto otro. Esos son los gráficos que hay que considerar. Aquí hay unas definiciones nomás. Antes de terminar, no quiero ver las definiciones que hablan de problema tratable, si existe un algoritmo que es de complejidad polinomial. ¿Cuándo algo es polinomial? Cuando es los polinomios que ustedes conocen, por cierto, x elevado a 3 más x elevado a 2, x elevado a una variable. Esas cosas son polinomiales. En caso contrario, la vamos a denominar intratables. ¿Cuáles son los intratables? Los exponenciales. Y aquí vamos a hablar de intratables, son los indecibles, ya, lo mismo. Pero esta es la tablita que yo quiero analizar con ustedes. Y con eso terminamos el análisis para la clase de hoy. Voy a achicar un poco la tablita para que me quepa todo adentro. Ya, miren esa tabla. Esa tabla es un ejemplo nomás, ¿eh? Es un ejemplo que lo construí hace un tiempo atrás. ¿Y qué hace referencia? Hace referencia a que si yo tengo esto de acá, son la cantidad de datos que voy a procesar. Voy a procesar 20 datos, 50 datos, 100 datos, 200 datos, 500 datos y 1000 datos nomás. Eso hipotéticamente. Y aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algoritmos que resuelven el mismo problema. No me pregunten cuál, pero ya ni me acuerdo cuál era, pero resolvían el mismo problema. Pero tiene una complejidad lineal, porque esto es una línea recta. Este tiene una complejidad n log n. Este tiene una complejidad cuadrática. Este tiene una complejidad cúbica. Este tiene una complejidad rara, n elevado a log n. Tendrían que graficar esa función para que da 2 elevado a n cubo, 2 elevado a n y 3 elevado a n. Ahora, ¿qué es lo importante cuando a mí me dan esto? Y yo ni siquiera me he preocupado de qué es lo que hace el algoritmo, sino que me dicen que todos los algoritmos que resuelven el problema tienen estos comportamientos. Yo lo único que podría decir, efectivamente, es que si quiero procesar 20 datos, para el primer algoritmo me voy a demorar 0,02 segundos, suponiendo que me demoro 1 milisegundo por cada dato. Esa es la propuesta. Si quiero procesar 50 datos, voy a demorar 0,05 segundos y así sucesivamente. Si quiero procesar los 1000 datos, en realidad voy a demorar 1 segundo con ese programa.
¿Qué pasa si tengo un comportamiento distinto, un comportamiento como este? Entonces, para procesar 20 datos me voy a demorar 0,09 segundos. Para los 50 ya me voy a demorar 0,3 segundos. Para los 1000 ya me voy a demorar 10 segundos, es decir, 10 veces más que este. Chuta, con 1000 datos no se demora nada. Ustedes dicen entre 1 segundo y 10 segundos, pasó piola. Pero estoy hablando de 1000 datos. 1000 datos no es nada. Ustedes vieron en el ejercicio que yo tengo pocos datos, tenía 53.000 datos. ¿Qué pasa si tiene un comportamiento cuadrático? Si tiene un comportamiento cuadrático, obviamente empezamos re bien. Con 20 datos, mi programa se va a demorar 0,04 segundos. Pero en los 1000 ya se va a demorar 2 minutos. 2 minutitos. Y así continuamos con los cúbicos. Se dieron cuenta ustedes de antes cuando yo grafiqué el cuadrático en el cúbico, tenía una curva que era mucho más empinada del cúbico. Claro, porque para los 1000 datos se va a demorar 2,7 horas. Para lo mismo que el otro se demoraba 2, 10 y 1 segundo. Y así continúo. Si tengo un comportamiento N log N, en realidad, para 50 datos ya se demora 1,1 hora. Y para 100 datos se va a demorar 220 días en procesarlo. Y para procesar 200 datos se va a demorar 125 siglos. Y para procesar 500 mejor ni lo puse. Lo mismo con las complejidades exponenciales. Esta es una complejidad que nos va a penar siempre. El 2 elevado a n. Para ordenar 20 elementos o para procesar 20 elementos se va a demorar 1 segundo. Pero si yo quiero procesar 50 elementos, se va a demorar 35 años. Vean el comportamiento, es decir, un algoritmo que tenga eso, ni siquiera se me ocurre ejecutarlo. Basta con que alguien me diga, ¿saben qué? Tu algoritmo va a tener un comportamiento, antes de probarlo, tu algoritmo va a tener un comportamiento exponencial. Yo inmediatamente arranco. Y si quiero ordenar 100 elementos, o procesar, perdón, 100 elementos, se va a demorar 3 por 10 y le hago 4 siglos. Peor es si la base es 3 y el exponente n. Entonces, con esto, ¿qué quiero indicar? Que efectivamente esta es una herramienta que me posibilita a mí comparar. ¿Y comparar con respecto a qué? A la cantidad de elementos que voy a procesar. Ese es el concepto de la complejidad algorítmica, que es una herramienta que, vuelvo a repetir, en el caso de ustedes vamos a tratar de descubrir cuándo es n cuadrado y cosas por el estilo. Pero en rigor, eso se lo van a dar. Siempre se lo van a decir acá. El algoritmo tanto tiene esa complejidad. Entonces usted tiene que entender, chuta, ese es un tipo de complejidad y este es otro. Está claro que este es mejor que este. Esa es la idea. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Y como está escrito ahí, con esa O que hay afuera, eso se llama notación asintótica. Esa O que está ahí. Eso es lo que viene a continuación, notación asintótica. Aquí vamos para la próxima clase ya vamos a aterrizar esto y vamos a analizar, obviamente, los peores casos. Pero aquí vamos a decir cómo vamos a hacer ese conteo. ¿Cómo vamos a contar las instrucciones? Y ahí vamos a poder llegar a estos valores que tenemos acá. Eso es lo que nos viene para la próxima clase. Y después de eso, terminamos con esta transparencia, que es la transparencia más interesante, porque aquí yo les explico cuándo ustedes van a mirar un algoritmo y van a decir, ah, eso es lineal, ah, eso es logarítmico, ah, eso es cuadrático, eso es exponencial. Mirando solamente, mirando. Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes. Si no se van a meter aquí matemáticamente a descubrir esto, sino que ustedes van a tomar el código y, dado ciertas pautas que yo les voy a dar, ustedes me van a decir, ah, esta cosa es cuadrática. Rápidamente. Eso es lo que yo espero con ustedes. Voy a parar de grabar para que no sea tan largo. Cuando termine de grabar,